Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías saber se desmorona en un instante. Para mí ese momento llegó una tarde de noviembre, en el Hospital San Rafael de Madrid, mientras sostenía la mano fría y temblorosa de mi suegra Dolores, quien yacía en su lecho de muerte. Llevaba 5 años casada con Miguel, su único hijo, 5 años en los que había intentado, casi con terquedad, ganarme el cariño de esta mujer de hierro, esta matriarca que gobernaba a su familia con puño firme y mirada afilada, y que nunca ni por un segundo me había mirado con verdadera aprobación. Pero ahí estaba yo a su lado porque así era como me habían educado. Una buena esposa cuida de su familia política, sin importar cuánto daño le hayan causado, aunque por dentro se esté desangrando en silencio. Miguel había salido a buscar café a la máquina del pasillo, ese café aguado que sabía más a lata que a grano. Llevábamos 3 días prácticamente viviendo en ese hospital, turnándonos para estar con ella, durmiendo mal en sillas incómodas y comiendo cualquier cosa de las máquinas expendedoras. Los médicos habían sido claros, era cuestión de horas, quizás un día más. El cáncer que había ignorado durante meses, negándose a ir al médico porque los hospitales son para débiles, finalmente la había vencido sin piedad. Sus ojos, normalmente tan duros y críticos, ahora estaban opacos, pero aún brillaban con una intensidad inquietante. Me miraba fijamente como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras, o quizás como si estuviera decidiendo si yo merecía escuchar lo que tenía que decir. Lucía susurró finalmente. Su voz era apenas un hilo quebrado, pero había una urgencia cortante en ella. Necesito decirte algo. Antes de que sea demasiado tarde, me incliné hacia ella acercando mi oído a sus labios resecos. Estoy aquí, Dolores. Dígame lo que necesite. Es sobre la casa grande de la sierra. Hizo una pausa respirando con dificultad. La casa de la sierra era la joya de la familia. Una propiedad enorme heredada del abuelo de Miguel. Valía fácilmente 2 millones de euros. No es de Miguel, fruncí el ceño. ¿Cómo que no es de Miguel? Usted siempre dijo que sería su herencia. Sus dedos apretaron los míos con una fuerza sorprendente. Escúchame, lo que voy a decirte, Miguel no puede saberlo. Nadie puede saberlo, pero tú necesitas saber la verdad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo en su tono, una mezcla de miedo y culpa, que me puso la piel de gallina. El padre de Miguel, Rodrigo, él no era, se ahogó, tosió violentamente, le acerqué el vaso de agua, ayudándola a beber un poco. Rodrigo no era su verdadero padre. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras, imposibles, impensables. ¿Qué es? Susurré. Tuve una aventura, hace 35 años, con un hombre llamado Alberto Mendoza. Miguel es hijo de Alberto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Miguel, mi esposo, el hombre que llevaba con tanto orgullo el apellido Sánchez. No era realmente un Sánchez. Pero Dolores, ¿por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué a mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que la veía llorar. ¿Por qué hay más? Albert, él también está muerto. Murió hace 3 años, pero antes de morir, hizo un testamento. Lo investigué. No podía quedarme tranquila sin saber. Su voz se quebró. Alberto dejó toda su fortuna, toda su herencia, incluida la casa de la sierra que técnicamente compró él, pero puso a mi nombre, todo para su hijo legítimo. Su hijo legítimo, repetí, confundida, pero si Miguel es su hijo. Miguel no es su hijo legítimo. Yo estaba casada con Rodrigo cuando quedé embarazada. En los papeles Miguel es un Sánchez. Tomó aire con dificultad, pero Alberto tuvo otro hijo, con otra mujer, un hijo que reconoció legalmente. Ese hijo es el verdadero heredero. La habitación pareció girar a mi alrededor, y la casa de la sierra está a mi nombre, pero el testamento de Alberto especifica que a mi muerte debe pasar a su hijo legítimo. Yo firmé un acuerdo hace años. Acepté dinero para mantener el secreto, pero ahora, su respiración se volvió más trabajosa. Ahora ese hombre vendrá a reclamar lo que es suyo, y Miguel lo perderá todo, su herencia, su identidad. Todo. ¿Quién? Pregunté con voz temblorosa. ¿Quién es ese hombre? Se llama Rafael Mendoza, vive en Barcelona, trabaja en... Tosió de nuevo, más violentamente. Finanzas. Rico, no necesita el dinero, pero vendrá por la casa, por principio, porque es su derecho. Y usted nunca le dijo nada a Miguel. En 35 años, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. ¿Cómo podía? Rodrigo era un buen hombre, me amaba. Cuando murió hace 10 años, se fue a la tumba creyendo que Miguel era su hijo. ¿Cómo iba yo a destruir eso? ¿Cómo iba a destruir a mi hijo? Pero ahora sí lo va a destruir.
respondí, y no pude evitar que mi voz sonara dura. Cuando ese tal Rafael aparezca con los papeles, cuando se lleve la casa, cuando todo salga a la luz, por eso te lo digo a ti, me miró con una intensidad desesperada. Tú eres más fuerte que Miguel, tú eres inteligente, tú puedes protegerlo, puedes prepararlo, vaciló, puedes encontrar una manera de detener esto. ¿Detenerlo? ¿Cómo se supone que detenga algo que es legal? El testamento. Hay copias, en mi casa, en el estudio. En el cajón de abajo del escritorio de roble, hay una carpeta roja. Está todo ahí. El testamento de Alberto, los papeles que firmé. Todo. Necesitas encontrar esa carpeta antes que nadie, antes de que los abogados empiecen a revisar mis cosas. ¿Y qué se supone que haga con ella? Lo que sea necesario. Su mirada se endureció. Y por un momento vi a la vieja Dolores, la matriarca despiadada. Eres mi nuera, protege a mi hijo, protege lo que es suyo, no dejes que ese bastardo se lo quite todo. ¿Ese bastardo? Repetí, incrédula. Usted misma acaba de decir que es el hijo legítimo. Es el hijo de la otra mujer, gritó, con más fuerza de la que parecía posible, la zorra con la que Alberto me engañaba mientras yo criaba a su hijo en secreto. Ella se quedó con él, con su apellido, con su reconocimiento. Y yo tuve que mentir durante 35 años. La puerta se abrió bruscamente, una enfermera entró corriendo, alertada por los monitores que pitaban frenéticamente. ¿Qué está pasando aquí? La paciente necesita estar tranquila. Lo siento, murmuré retrocediendo. Se alteró un poco. La enfermera revisó los signos vitales de Dolores, mientras yo me quedaba junto a la pared, mareada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible? ¿Todo esto era real? Dolores me miraba desde la cama, sus labios formando una palabra una y otra vez. Carpeta, carpeta. Miguel volvió en ese momento con 2 cafés. ¿Qué pasó? La enfermera parecía preocupada. Nada, respondió automáticamente, tomando el café que me ofrecía. Tu madre se alteró un poco. Eso es todo. Él asintió cansado, y se sentó junto a la cama. Mamá, estoy aquí, todo va a estar bien. La miré a ella, a Miguel, y de nuevo a ella. Dolores cerró los ojos, exhausta, pero no antes de dirigirme una última mirada significativa. Esa noche, mientras Miguel dormía en la incómoda silla del hospital, yo permanecí despierta, mirando el techo, con la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Debía contarle? ¿Tenía siquiera derecho a guardar un secreto así? Pero más que eso, me preguntaba, ¿quién era realmente ese Rafael Mendoza? ¿Sabía él que tenía un medio hermano? ¿Vendría realmente a reclamar la herencia? ¿Y qué pasaría con Miguel cuando descubriera que toda su vida había sido una mentira? Dolores murió 3 días después, el 15 de noviembre de 2023, a las 4 de la madrugada. El silencio del pasillo era casi absoluto cuando los monitores dejaron de pitar. Miguel estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último aliento. Lloró como un niño, con sollozos rotos que llenaron la habitación, y yo lo abracé, sintiéndome como una traidora por guardar el secreto que su madre me había confiado. El funeral fue 2 días después, una ceremonia elegante, como correspondía a una mujer de la posición de Dolores, flores blancas caras, trajes oscuros, susurros contenidos. Cientos de personas vinieron a presentar su respeto. La familia Sánchez era bien conocida en Madrid, y Dolores había sido una figura respetada, aunque temida en su círculo social. Yo estaba junto a Miguel, recibiendo condolencias, cuando vi a un hombre que no reconocí, alto, de unos 40 años, con traje oscuro impecable y una presencia que exigía atención. No se acercó a nosotros directamente, pero lo vi hablar con el director del funeral, quien luego me lanzó una mirada extraña. Algo en mi interior supo, incluso antes de confirmarlo, quién era ese hombre. Rafael Mendoza había venido al funeral de Dolores. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que los amigos y familiares finalmente nos dejaron solos, le dije a Miguel que necesitaba ir a la casa de Dolores a buscar algunos documentos para el notario. ¿Ahora?, preguntó sorprendido. Lucía, son las 11 de la noche. Lo sé, pero el notario necesita ciertos papeles para mañana. Y tu madre me dijo dónde estaban antes de... Me mordí el labio, odiándome por usar su muerte como excusa. Quiero hacerlo ahora, mientras aún recuerdo exactamente lo que me dijo. Él asintió, demasiado cansado para discutir. ¿Quieres que vaya contigo? No. Descansa. Has tenido un día horrible. Yo me encargo. La casa de Dolores estaba en silencio cuando entré, una casa grande y vacía que olía a ella,
a su perfume de lavanda y a los años de recuerdos que guardaba entre sus paredes. Encendí las luces y me dirigí directamente al estudio. El escritorio de roble estaba donde siempre había estado, imponente y pulido. Abrí el cajón de abajo con manos temblorosas, y ahí estaba, la carpeta roja. La saqué, la puse sobre el escritorio, y la abrí. El testamento de Alberto Mendoza, fechado 3 años antes de su muerte, en lenguaje legal claro y preciso, dejaba toda su considerable fortuna a su hijo legítimo, Rafael Mendoza Vega. Incluía una lista detallada de propiedades, inversiones, cuentas bancarias, y ahí en la página 5 una cláusula específica: la propiedad ubicada en Sierra de Guadarrama, actualmente a nombre de la señora Dolores Sánchez de Martínez, debe ser transferida a mi hijo Rafael Mendoza Vega, tras el fallecimiento de la mencionada señora, según acuerdo firmado. Seguí leyendo. Había copias del acuerdo que Dolores había firmado. Había aceptado mantener el secreto de la paternidad de Miguel a cambio de 200.000 euros, y el uso vitalicio de la casa de la Sierra, pero a su muerte, la propiedad volvería a la familia Mendoza. Había cartas entre Alberto y Dolores, cartas que revelaban una relación tormentosa, llena de pasión pero también de amargura. Alberto le pedía que le dijera a Miguel la verdad. Dolores se negaba una y otra vez, y había algo más: un sobresellado, con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Dolores, para Lucía. Abrir solo si decides ayudar. Con dedos temblorosos abrí el sobre. Dentro había una carta y una llave pequeña. Querida Lucía, comenzaba la carta, si estás leyendo estos, significa que has encontrado la carpeta. Bien, ahora escúchame con atención. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Santander, sucursal de la Castellana. Dentro de esa caja hay algo que puede cambiar todo, algo que ni Alberto ni Rafael saben que existe. Pruebas de que Rafael no es quien dice ser. Usarlas o no depende de ti, pero recuerda, estás protegiendo a mi hijo, a tu esposo. Haz lo que sea necesario. Leí la carta 3 veces, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Qué clase de pruebas? ¿Qué más había ocultado Dolores? Escuché un ruido en la entrada. Me quedé paralizada. Pasos. Alguien estaba en la casa. Rápidamente metí todo de vuelta en la carpeta, apagué la luz del estudio y me escondí detrás de la puerta. Los pasos se acercaban. Una figura apareció en el marco de la puerta del estudio. Encendió la luz y me encontré cara a cara con Rafael Mendoza. Buenas noches, Lucía, dijo con voz tranquila, pero sus ojos eran duros como el acero. Creo que usted y yo tenemos que hablar sobre esa carpeta que está escondiendo detrás de su espalda. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Rafael podía oírlo. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos. Él estaba parado en el marco de la puerta bloqueando mi única salida, con una expresión que era difícil de leer. No parecía amenazante exactamente, pero había una determinación en su postura que me hizo apretar la carpeta contra mi pecho. ¿Cómo entró? Logré preguntar, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Tengo llave, respondió él, sacando una llave idéntica a la que yo había usado. Dolores me la dio hace 3 años, cuando mi padre murió. Supongo que nunca le contó a su hijo sobre nuestros encuentros. ¿Sus encuentros? Repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies otra vez. ¿Usted conocía a Dolores? Rafael suspiró y entró en el estudio, cerrando la puerta detrás de él. El gesto me hizo dar un paso atrás instintivamente. Relájese, señora Lucía. No vengo a hacerle daño, pero sí vengo por lo que legalmente me pertenece. Señaló la carpeta, y sospecho que eso que sostiene con tanta fuerza contiene exactamente los documentos que necesito. No sé de qué habla. Mentí, pero incluso yo pude escuchar la falta de convicción en mi voz. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Por favor, no me insulte. Dolores me llamó hace 2 semanas. Sabía que se estaba muriendo. Me pidió que viniera a verla al hospital, pero llegué un día tarde. Usted ya estaba ahí. Se sentó en el borde del escritorio, cruzando los brazos. Me imagino que le contó todo. El testamento de mi padre, la casa de la Sierra, el secreto sobre Miguel. Me quedé en silencio, evaluando mis opciones. Podía intentar salir corriendo, pero él estaba entre yo y la puerta. Podía gritar, pero estábamos en un vecindario tranquilo, y la casa más cercana estaba a 100 metros. Podía llamar a Miguel, pero ¿qué le diría? ¿Cómo le explicaría que estaba encerrada en el estudio de su madre con un extraño que resultaba ser su medio hermano? Veo que le contó, dijo Rafael, interpretando mi silencio. Bien, eso hace las cosas más fáciles. ¿Más fáciles? Espeté, encontrando mi voz. ¿Para quién? ¿Para usted? Llega aquí, reclamando propiedades, destruyendo familia. Yo no destruí nada.
me interrumpió, y por primera vez escuché un tono de dureza en su voz. Eso lo hizo Dolores cuando decidió mentir durante 35 años. Eso lo hizo mi padre cuando se acostó con una mujer casada. Yo solo soy el resultado de sus decisiones. Igual que Miguel no sabe nada de esto, dije rápidamente, y no tiene por qué saberlo. Podemos llegar a un acuerdo, la casa, el dinero, lo que sea que necesite, pero déjelo fuera de esto. Rafael me miró con una mezcla de lástima y algo más que no pude identificar. ¿Cree que vine por dinero? Señora Lucía, soy director financiero de una de las empresas más grandes de Barcelona. Gano en un año lo que esa casa vale. No estoy aquí por avaricia. Entonces, ¿por qué? Pregunté, genuinamente confundida. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué ahora? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. Porque tengo derecho a saber, porque pasé toda mi vida preguntándome por qué mi padre parecía tan atormentado, porque cuando murió, y leí su testamento, vi las cláusulas extrañas, las referencias a una propiedad que no estaba a su nombre, los pagos regulares a Dolores que no tenían explicación. Se giró para mirar, porque tengo un hermano al que nunca conocí, y tengo derecho a decidir si quiero conocerlo o no. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. En todo mi pánico por proteger a Miguel, por preservar su herencia, no había considerado la perspectiva de Rafael. Él también era una víctima en esto, también le habían robado una relación, una familia. ¿Quiere conocer a Miguel? Pregunté suavemente. No lo sé, admitió. Parte de mí siente curiosidad, otra parte está furiosa porque él tuvo la oportunidad de conocer a nuestro padre, aunque no supiera quién era realmente, mientras yo crecí sabiendo que mi padre amaba a otra mujer, que había tenido otro hijo que nunca reconocería públicamente. Eso no fue culpa de Miguel. Lo sé, se pasó una mano por el cabello, por eso estoy aquí hablando con usted en lugar de presentarme directamente con los abogados mañana por la mañana. Dolores me pidió que le diera tiempo para preparar a Miguel, para encontrar la manera correcta de decirse. Accedí a esperar hasta después del funeral, pero el funeral ya pasó, señora Lucía, y necesito esos documentos. Miré la carpeta en mis manos, dentro estaba la llave de la caja de seguridad, las pruebas que Dolores había mencionado. ¿Qué contenía esa caja? ¿Realmente había algo que pudiera cambiar la situación? ¿Hay algo más? Dije lentamente, tomando una decisión. Dolores dejó algo en una caja de seguridad. Dijo que había pruebas que podrían cambiar todo. Rafael frunció el ceño. ¿Qué tipo de pruebas? No lo sé. No he ido al banco todavía. Saqué la llave del sobre y se la mostré, pero tengo la llave y las instrucciones. Él se acercó, mirando la llave con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Y por qué me está contando esto? ¿Por qué? Respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi propia honestidad. Necesito saber la verdad completa antes de decidir qué hacer. Si esas pruebas demuestran que usted no tiene derecho a la herencia, entonces las usaré para proteger a Miguel. Pero si demuestran que sí tiene derecho, entonces, tragué saliva, entonces encontraremos una manera de hacer esto que cause el menor daño posible. Rafael me estudió durante un largo momento. Está diciendo que quiere que vayamos juntos al banco. Y confía en que no voy a simplemente tomar esas pruebas y desaparecer. No, admití, pero tampoco tengo muchas opciones, y algo me dice que usted no es el villano que pensé que era cuando Dolores me contó sobre usted. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cruzó su rostro. Dolores me odiaba, ¿verdad? Con cada fibra de su ser, confirmé. Bien, el sentimiento era mutuo. Se metió las manos en los bolsillos. Está bien, señora Lucía, iremos juntos al banco, mañana. Pero luego, sin importar lo que encontremos, Miguel tiene que saber la verdad. De acuerdo, asentí, sabiendo que estaba tomando una decisión que cambiaría todo. De acuerdo, pero lo hago a mi manera. Yo se lo diré. ¿Cuándo? Cuando esté listo, cuando haya procesado esto. No puede ser inmediatamente después del funeral de su madre. Necesita tiempo para yo. Rafael pareció considerar esto. Tiene una semana. Si no se lo ha dicho en una semana, lo haré yo. 2 semanas. Negocié. 10 días. Hecho. Nos estrechamos la mano sellando nuestro extraño acuerdo. Su mano era cálida y firme, y por un momento, me pregunté cómo habría sido todo si las circunstancias fueran diferentes, si estos dos hombres hubieran crecido juntos como hermanos, como debería haber sido. Una cosa más, dijo Rafael mientras se dirigía a la puerta. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no simplemente destruir los documentos y olvidarse de que yo existo? Me tomó un momento responder, porque he visto lo que los secretos le hicieron a Dolores, la consumieron por dentro. La convirtieron en una mujer amargada y cruel. No quiero eso para Miguel, no quiero que pase el resto de su vida cargando con mentiras. Lo miré directamente. ¿Y por qué? Aunque apenas lo conozco, creo que usted merece la verdad tanto como él. Asintió lentamente. Nos vemos mañana a las 10, en la sucursal del Santander de la Castellana. Allí estaré. Se fue,
dejándome sola en el estudio con la carpeta roja y 1.000.000 de preguntas. Había hecho lo correcto, debería haberle contado a Miguel inmediatamente qué encontraríamos en esa caja de seguridad. Guardé la carpeta en mi bolso y salí de la casa de Dolores, cerrando la puerta detrás de mí. El aire frío de noviembre me golpeó la cara, despejando un poco mi mente. Saqué mi teléfono y llamé a Miguel. «Hola, cariño», respondió con voz somnolienta. «¿Ya terminaste?» «Sí», mentí. «Tengo los papeles, voy para casa. Ten cuidado, te amo». «Yo también te amo», respondí, y las palabras se sintieron como cenizas en mi boca porque por primera vez en nuestro matrimonio le estaba ocultando algo enorme. Esa noche no dormí. Me quedé despierta junto a Miguel, escuchando su respiración regular, preguntándome cómo reaccionaría cuando supiera la verdad. Me odiaría por no decírselo de inmediato. Entendería por qué necesitaba saber qué había en esa caja de seguridad primero. A las 9 de la mañana, le dije a Miguel que tenía que salir a hacer unos trámites relacionados con la herencia de su madre. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó. «No, es solo papeleo aburrido. Descansa. Has tenido días muy difíciles». Me sentí horrible por mentirle, pero me dije a mí misma que era por su bien. Necesitaba saber toda la verdad antes de destrozar su mundo. Llegué al banco a las 10 menos. Rafael ya estaba allí, esperando afuera, vestido con un traje gris oscuro que lo hacía ver profesional y distante. «Buenos días», me saludó. «Buenos días». Le expliqué a la empleada que necesitaba acceder a la caja de seguridad de mi suegra fallecida y le mostré la llave y el certificado de defunción que había traído. Después de verificar algunos documentos, nos condujo a una sala privada. La caja de seguridad era más grande de lo que esperaba. La empleada la puso sobre la mesa frente a nosotros y nos dejó solos. «¿Lista?», preguntó Rafael. Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Abrí la caja. Dentro había varios sobres manila, todos cuidadosamente etiquetados con la letra de Dolores. Los saqué uno por uno. El primero estaba marcado fotos. Lo abrí y encontré docenas de fotografías antiguas, fotos de Dolores joven, radiante, con un hombre que debía ser Alberto. Se veían tan enamorados, tan felices. Había fotos de ella embarazada, fotos de Miguel bebé con Alberto sosteniéndolo, fotos que nunca debieron existir si querían mantener el secreto. «Dios mío», susurró Rafael, mirando las fotos. «Nunca había visto esto». Mi padre guardaba una foto de ella en su escritorio, pero siempre pensé que era solo una amiga. El segundo sobre estaba marcado correspondencia. Contenía años de cartas entre Alberto y Dolores, cientos de ellas, cartas de amor, cartas de discusión, cartas donde él le suplicaba que dejara a su esposo Rodrigo, cartas donde ella se negaba. El tercer sobre me hizo detenerme. Estaba marcado ADN Rafael 190. Rafael se quedó pálido cuando lo vio. «¿Qué es eso?». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un informe de laboratorio, fechado en un análisis de ADN. Leí la primera página, luego la segunda, luego la tercera, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Tiene que leer esto», le dije a Rafael con voz temblorosa, pasándole el informe. Lo tomó, leyó en silencio. El color desapareció completamente de su rostro. «No», susurró. «No, esto no puede ser cierto». Pero lo era. El informe era claro. Alberto Mendoza no era el padre biológico de Rafael. La prueba había sido ordenada por la madre de Rafael, Elena Vega, quien aparentemente había tenido sus propias dudas. El análisis confirmaba lo que ella había sospechado. Rafael no era hijo de Alberto. «Todo fue mentira», dijo Rafael, y su voz se quebró. «Todo. Mi padre, el hombre que me crió, que me dio su apellido, ni siquiera era mi padre». «Pero entonces», dije lentamente, procesando las implicaciones, «el testamento no es válido. Si usted no es hijo de Alberto, no puede heredar. Miguel tampoco es su hijo», señaló Rafael con amargura. «Ninguno de nosotros lo es». Seguí buscando en la caja. Había un cuarto sobre, este marcado ADN Miguel 161. ¿Por qué mi madre haría esta prueba? ¿Y cómo la consiguió Dolores? Había una carta adjunta al segundo informe, en la letra de Dolores. La leí en voz alta. «Para quien lea esto, he guardado estos secretos durante demasiado tiempo. Rafael no es hijo de Alberto, aunque Alberto nunca lo supo. Elena me lo confesó en un momento de debilidad, años después, pero Miguel sí es hijo de Alberto. Los análisis lo confirman. Los hice en secreto, tomando muestras de cabello cuando Alberto visitaba. Necesitaba saber con certeza. Alberto dejó todo a Rafael en su testamento, porque creía que era su único hijo. Nunca supo sobre Miguel, pero la verdad es que Miguel es su único hijo verdadero. Esta casa, esta herencia, le pertenece a Miguel, no a Rafael». Rafael dejó caer el papel como si quemara. Mi madre mintió. Mi padre murió pensando que yo era su hijo,
y nunca lo fui. Lo miré, viendo el dolor en su rostro, y sentí una compasión abrumadora. Él también era una víctima en todo esto. Lo siento, dije suavemente. ¿Lo siente? Se rió amargamente. ¿Por qué? Usted ganó. Tiene las pruebas de que Miguel es el verdadero heredero. Puede llevar esto a los abogados y reclamar todo. ¿Y qué hay de usted? ¿Qué va a hacer? Se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé. Toda mi vida fue una mentira. ¿Quién soy realmente? Si Alberto no era mi padre, entonces ¿quién era? Había un último sobre en la caja. Este estaba marcado simplemente, Rafael, la verdad. Se lo di. Creo que esto es para usted. Lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Pude ver las lágrimas formándose en sus ojos. ¿Qué dice? Pregunté suavemente. Es de mi madre. Una confesión escrita antes de morir. Dice que mi verdadero padre es. Se detuvo, respirando profundamente. Es Rodrigo Sánchez, el esposo de Dolores, el hombre que Miguel creía que era su padre. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurró. Elena tuvo una aventura con Rodrigo al mismo tiempo que Dolores tenía una con Alberto. Una venganza, supongo, o tal vez solo coincidencia, pero el resultado es, se rió. Una risa sin humor. Miguel y yo somos medio hermanos de todas formas, solo que al revés de lo que todos pensaban. Nos quedamos sentados en esa pequeña sala del banco, rodeados de secretos y mentiras, tratando de procesar lo que acabábamos de descubrir. Miguel tiene que saber, dije finalmente, pero no sobre usted, no sobre esto, es demasiado, destruirlo por completo. Rafael me miró. Está sugiriendo que mintamos, estoy sugiriendo que le demos solo la verdad que necesita, que su padre no era quien creía, que era adoptado o algo así, algo que pueda procesar, pero esto, señalé los informes, esto es demasiado complicado, demasiado doloroso. ¿Y la casa, la herencia? Es legítimamente de Miguel, los documentos lo prueban, usted no tiene ningún reclamo legal. Hice una pausa, pero merece algo, merece conocer a su hermano, si así lo desea, merece formar parte de esta familia. Rafael sacudió la cabeza, no sé si quiero, no después de todo esto, tómese su tiempo. Le dije, piénselo, pero sepa que si decide que quiere conocerlo, yo lo apoyaré, le diré a Miguel que tiene un hermano. Solo simplificaré la historia. ¿Por qué hace esto? Preguntó. ¿Por qué me ayuda? Porque ninguno de ustedes dos pidió estar en esta situación. ¿Y por qué? Añadí suavemente. Creo que han perdido suficiente tiempo ya, no deberían perder la oportunidad de conocerse. Salimos del banco en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Antes de separarnos, Rafael me dio su tarjeta. Llámeme cuando esté lista para decírselo a Miguel. Dijo, si decide hacerlo, no lo presionaré, pero si alguna vez quiere que lo conozca, estaré esperando. Asentí, guardando la tarjeta en mi bolso junto con los documentos que cambiarían todo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que miraba a Miguel, veía el peso de los secretos que cargaba. Él estaba de luto por su madre, procesando su pérdida, y yo sabía que pronto tendría que añadir otra capa de dolor a eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo le dices a alguien que toda su identidad se construyó sobre una mentira? Pasé noches enteras despierta, ensayando diferentes versiones de la conversación. Miguel, hay algo que necesitas saber sobre tu familia. Demasiado vago. Miguel, Dolores me confesó algo antes de morir. Demasiado directo. Miguel, ¿alguna vez has dudado de quién eres realmente? Absurdo. Una semana después del funeral, encontré a Miguel en el estudio de su madre, ahora legalmente suyo, revisando cajas de documentos antiguos. Hay tanto papeleo, dijo con frustración. Facturas de hace 20 años, contratos viejos, cartas de gente que ni siquiera recuerdo. Mamá guardaba absolutamente todo. ¿Has encontrado algo importante? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Solo esto. Levantó una foto enmarcada. Era de él de niño con Rodrigo, su padre, el hombre que había creído que era su padre, en la casa de la sierra. Ambos sonreían. Lo extraño tanto, Lucía. Papá murió hace 10 años y todavía lo extraño cada día. Las lágrimas picaron mis ojos. Rodrigo no había sido su padre biológico, pero lo había criado. Lo había amado. ¿Importaba realmente la genética? Fue un buen padre, dije suavemente. El mejor. Dejó la foto y volvió a las cajas. A veces me pregunto qué habría pensado sobre todo esto, sobre mamá muriendo, sobre la casa, sobre... Miguel, lo interrumpí, tomando una decisión. Necesito hablar contigo sobre algo. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró con atención. ¿Qué pasa? Suenas seria. Siéntate por favor. Se sentó en el sofá de cuero, y yo me senté frente a él. Tomé sus manos entre las mías. Tu madre me contó algo antes de morir, algo importante que necesitas saber. Su rostro se tensó. ¿Sobre qué? Sobre tu familia, sobre Rodrigo. ¿Qué pasa con mi padre? Respiré profundamente. No era tu padre biológico,
Miguel, silencio, un silencio tan pesado que podía sentirlo aplastándome. Miguel me miró fijamente, sin comprender. ¿Qué? Finalmente susurró. Dolores tuvo una aventura, hace 36 años, con un hombre llamado Alberto Mendoza. Tú eres hijo de Alberto. Eso es ridículo. Se levantó bruscamente. ¿Por qué dirías algo así? Es algún tipo de broma enfermiza. No es una broma, Miguel. Es la verdad. Dolores me lo dijo justo antes de morir. Quería que lo supieras. Mentira, gritó. Mi madre nunca habría hecho algo así. Ella amaba a mi padre. Fueron felices juntos. También amaba a Alberto. Dije suavemente. Las personas son complicadas, pueden amar a más de una persona. No, sacudió la cabeza violentamente. No te creo. ¿Dónde está la prueba? Solo lo dices porque mi madre deliraba en su lecho de muerte. Me levanté y fui a buscar mi bolso. Saqué la carpeta roja, ahora conteniendo solo los documentos que había decidido mostrarle. El análisis de ADN que confirmaba que Alberto era su padre, las cartas entre Alberto y Dolores, las fotos. Aquí están las pruebas. Miguel tomó los documentos con manos temblorosas. Los leyó una vez, 2 veces, 3 veces, como si leyéndolos repetidamente pudieran cambiar lo que decían. No, susurró. No, no. Se dejó caer en el sofá, los papeles cayendo de sus manos, se cubrió la cara y comenzó a llorar. Sollozos profundos y desgarradores que me rompieron el corazón. Me senté junto a él y lo abracé. Lo siento mucho, mi amor, lo siento tanto, todo fue mentira. Sollozó. Toda mi vida, ¿quién soy? ¿Quién soy si no soy un Sánchez? Sigue siendo tú, le dije firmemente. Sigue siendo el hombre que amo, el hombre que conozco. Tu ADN no define quién eres. ¿Rodrigo lo sabía?, preguntó entre lágrimas. Sabía que yo no era su hijo. Esto era lo delicado. La verdad era que Rodrigo probablemente no había sabido sobre Miguel, pero había sido el padre biológico de Rafael. Pero esa verdad era demasiado complicada, demasiado dolorosa. No lo creo, dije decidiendo que esta pequeña mentira era misericordiosa. Creo que Dolores se llevó ese secreto a la tumba. Rodrigo te amó como a su hijo porque para él, lo eras. Miguel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quién era ese Alberto? ¿Dónde está ahora? Murió hace 3 años. Era un hombre de negocios de Barcelona. ¿Tuvo otros hijos? Aquí estaba, el momento de decidir si le contaba sobre Rafael o no. Sí, dije lentamente, tuvo un hijo, con otra mujer. Miguel levantó la vista bruscamente. ¿Tengo un hermano? Un medio hermano, se llama Rafael. Él sabe sobre mí. ¿Y por qué no ha venido? ¿Por qué no me ha buscado? Porque dije cuidadosamente. Está procesando esta información tanto como tú. Su vida también se volteó al revés. Necesita tiempo. Quiero conocerlo, dijo Miguel de repente. Tengo un hermano y quiero conocer. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás seguro? Tal vez deberías tomarte un tiempo para procesar todo esto primero. No, se puso de pie, secándose las lágrimas. Si voy a reconstruir mi identidad, si voy a entender quién soy realmente, necesito saber sobre mi verdadero padre. Y eso incluye conocer a su otro hijo, a mi hermano. No podía decirle que no, no después de ver esa determinación en sus ojos. Está bien, dije, lo llamaré. Esa noche desde la privacidad de nuestro dormitorio mientras Miguel estaba en la ducha, llamé a Rafael. Hola Lucía, respondió después del segundo timbre. ¿Ya habló con él? Sí, se lo dije. Sobre Alberto, sobre que no era hijo de Rodrigo. ¿Y cómo lo tomó? Tan bien como se puede esperar. Está devastado, pero, hice una pausa. Quiere conocerlo. Rafael, quiere conocer a su hermano. Silencio del otro lado de la línea. No sé si estoy listo para eso, dijo finalmente. Lo entiendo, pero él está listo, y creo que los dos se merecen esta oportunidad. ¿Le contó todo? ¿Sobre mi prueba de ADN? ¿Sobre Rodrigo siendo mi verdadero padre? No, le dije que tú eres hijo de Alberto, igual que él. Pensé que era más simple así. Entonces él piensa que somos hermanos de parte de Alberto, cuando en realidad somos hermanos de parte de Rodrigo. Sí, ¿y la casa de la sierra? Le dijo que legalmente le pertenece a él. Todavía no, hay tiempo para eso. Primero necesita procesar lo de su paternidad. Rafael suspiró. Está bien, me reuniré con él, pero con condiciones. ¿Cuáles? Nos encontramos en terreno neutral, un lugar público, y usted está presente. No quiero hacer esto solo. De acuerdo. 2 días después, los 3 nos encontramos en un café tranquilo en el Parque del Retiro. Era un día soleado de diciembre. Frío pero claro. Miguel estaba nervioso, ajustándose el cuello de la camisa cada pocos segundos. ¿Cómo se verá?, preguntó por 5ª vez. Alto cabello oscuro, ojos marrones, como tú, dije, aunque en realidad no se parecían tanto. Rafael había heredado los rasgos de su madre,
Elena, mientras que Miguel se parecía más a Alberto según las fotos que había visto. Rafael llegó puntual. Lo vi acercarse a nuestra mesa, su expresión cuidadosamente neutral. Miguel se puso de pie automáticamente. «Rafael», dijo. «Miguel», respondió Rafael, y se dieron la mano torpemente. Hubo un momento incómodo donde ninguno sabía qué decir. Luego ambos se sentaron, yo entre ellos como un amortiguador. Entonces comenzó Miguel. «Tú eres mi hermano». «Eso parece», dijo Rafael. «¿Sabías? ¿Sobre mí? Quiero decir, no hasta hace poco, después de que nuestro padre murió. Encontré referencias extrañas en sus documentos. Me llevó tiempo investigar, pero eventualmente encontré a Dolores. ¿La conociste?» «Solo al teléfono. Me llamó cuando supo que se estaba muriendo. No sé qué quería exactamente. ¿Absolución? Tal vez». Miguel tomó su café, sus manos aún temblando ligeramente. «¿Cómo era él, Alberto? Quiero decir». Rafael pareció considerar la pregunta. Era complicado, brillante, exitoso, pero atormentado. Siempre sentí que había una parte de él que estaba en otro lugar, pensando en algo o alguien más. Ahora sé qué era. ¿A quién? Estaba pensando en ti, en el hijo que no podía reconocer. ¿Te habló sobre mí alguna vez? No directamente, pero cuando era niño, a veces lo encontraba mirando fotos de un bebé que no era yo. Cuando le preguntaba, decía que era el hijo de un amigo. Supongo que eras tú. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Crecí sin él, y él murió sin que yo supiera que existía. Es tan injusto. La vida rara vez es justa, dijo Rafael suavemente, pero al menos ahora nos tenemos el uno al otro. Si quieres. Claro, Miguel levantó la vista. ¿Tú quieres? ¿Quieres tener un hermano? Por primera vez, vi a Rafael sonreír genuinamente. Soy hijo único. Siempre quise un hermano, así que sí, creo que quiero. Fue un momento hermoso verlos conectar. Durante las siguientes horas, intercambiaron historias, encontraron puntos en común, rieron juntos. Era como si estuvieran recuperando el tiempo perdido. Yo me quedé mayormente en silencio, observando, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque parecían estar formando un vínculo, culpa porque sabía que estaban construyendo esa relación sobre una verdad a media. Cuando el café estaba por cerrar, finalmente se levantaron para irse. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó Miguel. Hay tanto que quiero saber, tanto de lo que quiero hablar. Me gustaría eso, dijo Rafael. Se dieron un abrazo torpe pero sincero. Mientras caminábamos de regreso al coche, Miguel no podía dejar de sonreír. Tengo un hermano, Lucía, un hermano real. ¿No es increíble? Es increíble, acordé, aunque mi estómago se sentía pesado. Esa noche, después de que Miguel se durmió, salí al balcón de nuestro apartamento. El aire frío me ayudó a despejar la cabeza. Mi teléfono sonó. Era Rafael. «Hola», dije en voz baja. No podía dormir, dijo. Sigo pensando en hoy. En Miguel. Fue un buen día. Fue un día construido sobre mentiras, dijo. Y había tristeza en su voz. Él piensa que somos hermanos por parte de Alberto. Yo sé que somos hermanos por parte de Rodrigo. Es como estar en dos realidades diferentes. ¿Lamentas haberlo conocido? No, respondió inmediatamente. Él es buena persona. Puedo ver por qué lo amas, pero me siento como un fraude. No eres un fraude. Son hermanos. Esa es la verdad que importa. ¿Y qué pasa cuando descubra el resto? Cuando sepa que le mentimos, tal vez nunca tenga que saberlo. Lucía, dijo suavemente, los secretos siempre salen a la luz. Ambos lo sabemos. Tenía razón, pero no quería admitirlo. Entonces cruzaremos ese puente, cuando lleguemos a él. Durante las siguientes semanas, Miguel y Rafael se volvieron inseparables. Almorzaban juntos, iban a partidos de fútbol, se mandaban mensajes constantes. Era hermoso de ver, pero también aterrador. Cada día que pasaba, la mentira crecía. Un mes después del funeral de Dolores, llegó el momento de lidiar con la herencia oficial. El notario nos citó a todos, a mí, a Miguel, y sorprendentemente, a Rafael. ¿Por qué está él aquí?, me susurró Miguel mientras esperábamos en la sala de conferencias. No lo sé, mentí aunque tenía una idea. El notario, un hombre mayor de aspecto severo, abrió su maletín y sacó varios documentos. Señora, estamos aquí para la lectura del testamento de Dolores Sánchez de Martínez. Sin embargo, antes de proceder, debo informarles que ha surgido una complicación. ¿Qué tipo de complicación?, preguntó Miguel. El notario miró a Rafael. El señor Mendoza ha presentado un reclamo legal sobre la propiedad de la sierra, basado en el testamento de su difunto padre, Alberto Mendoza. Miguel se quedó pálido. ¿Qué?
Rafael, ¿de qué está hablando? Rafael no me miró, miraba fijamente al notario. Explíquese. Alberto Mendoza, en su testamento, dejó instrucciones específicas sobre la propiedad ubicada en Sierra de Guadarrama, aunque la propiedad estaba a nombre de la señora Dolores. Existía un acuerdo legal de que a su fallecimiento, la propiedad debería pasar a su heredero legítimo. ¿Su heredero legítimo?, repitió Miguel, pero yo soy su hijo, soy su heredero. El notario ajustó sus gafas. Según el testamento del señor Mendoza, su heredero es Rafael Mendoza Vega. Miguel se volvió hacia Rafael, con los ojos llenos de confusión y dolor. ¿Sabías sobre esto todo este tiempo? Miguel, comenzó Rafael. ¿Todo este tiempo estuviste fingiendo ser mi hermano solo para quitarme la casa de mi familia? No es así, dije rápidamente. Miguel, hay más en esta historia. ¿Tú también lo sabías? Me miró como si no me reconociera. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo sabes que mi hermano está tratando de robarme? No es un robo si es legalmente mío, dijo Rafael en voz baja. Fue la cosa incorrecta que decir. Miguel se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Vete al diablo, le dijo a Rafael. ¿Y tú? Me señaló. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Déjame explicar. No quiero tus explicaciones. Salió de la sala dando un portazo. Me quedé congelada, mirando la puerta cerrada, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Señora, dijo el notario incómodamente, ¿deberíamos continuar? No, dije levantándome, tengo que ir tras él. Hay documentos que necesita ver, insistió el notario, documentos importantes que cambian todo. ¿Qué documentos? Me pasó un sobre, lo abrí con manos temblorosas. Era una copia de los análisis de ADN, los que demostraban que Rafael no era hijo de Alberto, los que demostraban que Miguel era el único heredero legítimo. ¿Cómo consiguió esto?, le pregunté al notario. Me los entregó el señor Mendoza esta mañana, junto con una carta renunciando a cualquier reclamo sobre la propiedad. Miré a Rafael, atónita. ¿Por qué? Porque es lo correcto, dijo simplemente. Miguel es el verdadero hijo de Alberto. La casa le pertenece. Yo no soy quien pensaba que era, pero eso significa que perdiste todo, tu identidad, tu herencia. Gané un hermano, dijo Rafael, o al menos, lo tuve por un tiempo, antes de arruinarlo todo. No está arruinado, dije con urgencia. Se lo explicaremos, le mostraremos estos documentos. Entenderá. Rafael sacudió la cabeza tristemente. No creo que quiera volver a verme, y no lo culpo. Salí corriendo del despacho buscando a Miguel. Lo encontré en el estacionamiento, sentado en nuestro coche con la cabeza entre las manos. Miguel, toqué en la ventana. Por favor, déjame explicar. Abrió la puerta lentamente. Sus ojos estaban rojos. ¿Hay algo real en mi vida, Lucía? ¿Algo que no sea mentira? Esto, dije tocando su pecho, justo sobre su corazón. Lo nuestro, nuestro amor, nuestro matrimonio. Eso es real. ¿Lo es? Porque me has estado mintiendo durante semanas. No te mentí. Simplemente, no te conté todo de inmediato, porque quería protegerte. No necesito tu protección, necesito tu honestidad. Le mostré los documentos que el notario me había dado. Mira esto, lee esto. Los leyó, su expresión cambiando de confusión a shock. ¿Rafael no es hijo de Alberto? No. Entonces, ¿por qué dijo que lo era? ¿Por qué pretendió ser mi hermano? Porque creía que lo era, hasta que encontramos las pruebas en la caja de seguridad de tu madre. ¿Encontramos? ¿Ustedes dos fueron juntos? Sí, pero Miguel, hay algo que no te dije porque pensé que era demasiado complicado. ¿Qué más puede haber? Respiré profundamente. Era hora de la verdad completa. Rafael sí es tu hermano, solo que no por parte de Alberto, es tu hermano por parte de Rodrigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel me miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué acabas de decir? Rodrigo, el hombre que criaste pensando que era tu padre, tuvo una aventura con la madre de Rafael al mismo tiempo que Dolores tenía una aventura con Alberto. Rafael es hijo de Rodrigo, son hermanos de todas formas. Solo que por el otro lado, vi el momento exacto en que procesó la información. Su rostro pasó por una serie de emociones: incredulidad, shock, dolor, y finalmente, algo que parecía ira y risa mezclada. ¿Me estás diciendo?, dijo lentamente, que nuestros padres estaban cambiando de pareja como si fuera un maldito juego? No fue un juego, Miguel, fueron personas complicadas que cometieron errores. ¿Errores? Su voz subió de volumen. Mi madre se acostó con el padre de Rafael mientras su esposo se acostaba con la madre de Rafael, y de alguna forma Rafael y yo terminamos de hermanos de todas maneras. ¿Cómo se supone que procese esto? No lo sé, admití, yo apenas puedo procesar. Se bajó del coche y comenzó a caminar en círculos por el estacionamiento, pasándose las manos por el cabello.
Rafael lo sabe, sabe que Rodrigo era su verdadero padre, sí, lo descubrió al mismo tiempo que yo, y no pensaste en decirme, en ningún momento durante el último mes pensaste que tal vez, solo tal vez, tenía derecho a saber que el hombre que fingía ser mi hermano por parte de mi padre biológico era en realidad mi hermano por parte del hombre que me crió. Quería protegerte. Deja de decir eso, Grit, deja de decir que querías protegerme, lo que querías era controlar la situación, controlar la información, controlarme a mí. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Eso no es justo. No es justo. Sabes que no es justo que mi esposa y mi supuesto hermano hayan estado jugando a Dios con mi vida, que hayan decidido qué verdades podía manejar y cuáles no, que me hayan tratado como a un niño que necesita que le filtren la realidad. Tenía razón, Dios. Tenía tanta razón y yo lo sabía. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Lo siento, tienes razón, debí decirte todo desde el principio. Sí, debiste. Dejó de caminar y me miró directamente. ¿Hay algo más? ¿Algún otro secreto explosivo que estés guardando? Pensé en la carta de la madre de Rafael en la caja de seguridad, en los detalles sórdidos de las aventuras, en las pequeñas mentiras que había dicho para suavizar las verdades más duras, pero ya había suficiente destrucción por un día. No, dije, eso es todo. ¿Estás seguro? ¿No voy a descubrir mañana que también soy adoptado? ¿O que tengo otros 5 hermanos secretos? ¿O que en realidad, mi verdadero padre es el cartero? No seas ridículo, yo soy el ridículo, se rió amargamente, mi vida es literalmente una telenovela y yo soy el ridículo. Intenté acercarme a él pero retrocedió. No, necesito espacio, necesito tiempo para pensar. Miguel, por favor, voy a ir a un hotel esta noche, no me llames, no me sigas, solo, déjame solo. ¿A un hotel? Miguel, somos casados, podemos hablar de esto. No hay nada que hablar ahora mismo, estoy demasiado enojado, demasiado confundido. Si me quedo voy a decir cosas que no quiero decir, entonces quédate. Y dime esas cosas, grita, llora, rompe algo, pero no te vayas. Pero ya había tomado su decisión, se subió al coche y arrancó el motor. Lo último que vi antes de que se alejara, fueron sus manos apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me quedé sola en el estacionamiento, llorando hasta que Rafael salió del edificio. ¿Se fue? Preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar. Esto es culpa mía. Debí quedarme lejos. Debí dejar las cosas como estaban. No, logré decir. Es culpa mía. Debí ser honesta desde el principio. Nos quedamos ahí, 2 extraños unidos por secretos y errores, sin saber qué hacer a continuación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rafael. No lo sé. ¿Tú qué piensas? Creo que necesito conocer a Rodrigo. O al menos, saber más sobre él, si era mi verdadero padre, si Miguel es mi hermano a través de él. Necesito entender quién era. Rodrigo murió hace 10 años. Lo sé, pero quedan fotos, recuerdos, historias. ¿Vendrás conmigo? ¿A la casa donde creció Miguel? Debe haber algo allí. Era lo último que quería hacer, pero asentí. Tal vez Rafael tenía razón. Tal vez necesitábamos entender completamente el pasado antes de poder arreglar el presente. Fuimos a la casa de Dolores. Ahora la casa de Miguel. Tenía llave pero me sentí como una intrusa al entrar. Las habitaciones estaban oscuras y silenciosas, llenas de recuerdos de una mujer que había llevado tantos secretos a su tumba. El estudio de Rodrigo está arriba, dije. Dolores nunca dejó que nadie lo tocara después de su muerte. Está exactamente como él lo dejó. Subimos las escaleras. La puerta del estudio estaba cerrada. Al abrirla una ola de aire viciado nos golpeó. Había polvo en todas las superficies, pero por lo demás, era como si Rodrigo acabara de salir de la habitación. Su escritorio estaba ordenado, con una vieja computadora que probablemente no funcionaba. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Rodrigo con Dolores en su boda, Rodrigo con Miguel bebé, Rodrigo en viajes de negocios. Rafael caminó lentamente por la habitación, estudiando cada foto. Se ve como alguien agradable. Lo era. Era callado, trabajador, dedicado a su familia. Miguel lo amaba, lo adoraba. Rodrigo murió de un ataque al corazón repentino. Miguel tenía 25 años. Estaba devastado. Rafael levantó una foto de Rodrigo y Miguel juntos, ambos sonriendo. Mi padre, dijo suavemente. Mi verdadero padre. Y nunca lo conocí. ¿Tu madre Elena te habló de él alguna vez? No. Siempre dijo que Alberto era mi padre. Me llevó a mi tumba casi, excepto por esa carta que Dolores guardó. ¿Crees que ella amaba a Rodrigo? ¿O fue solo venganza contra Alberto por su aventura con Dolores? Rafael se encogió de hombros.
Tal vez ambas cosas, o ninguna. Mi madre era difícil de entender. Murió cuando yo tenía 15. Cáncer. Nunca hablaba de su pasado. Comenzamos a buscar en los cajones del escritorio. La mayoría contenía documentos viejos de negocios, recibos, cosas sin importancia, pero en el cajón inferior derecho Rafael encontró un diario. Mira esto, dijo sosteniéndolo. Era un cuaderno de cuero gastado, claramente viejo. Lo abrió con cuidado. Es el diario de Rodrigo, dije leyendo sobre su hombro, de hace más de 30 años. Comenzamos a leer. Las primeras entradas eran mundanas. Notas sobre el trabajo, planes para el fin de semana, quejas menores sobre dolor. Pero luego, 6 meses después del inicio del diario, todo cambió. 15 de marzo de 1988. Descubrí hoy que Dolores me ha estado engañando. Encontré cartas entre ella y un hombre, llamado Alberto, cartas de amor, cartas que hablan de un futuro juntos. Estoy destrozado. ¿Cómo pude no darme cuenta? 20 de marzo de 1988. Conocí a una mujer en un bar. Elena, es bella, triste, sola. Me dijo que su marido también la engaña. Hablamos durante horas, por primera vez en semanas. No pensé en Dolores. 3 de abril de 1988. Elena y yo nos hemos estado viendo. Sé que está mal, sé que estoy siendo hipócrita, pero cuando estoy con ella, el dolor se hace más soportable. 15 de mayo de 1988. Elena está embarazada. Es mío, lo sé, pero no puedo dejar a Dolores. Dolores también está embarazada. De Alberto, supongo. Aunque ella dice que es mío. ¿Qué clase de pesadilla es esta? Rafael dejó de leer. Su rostro pálido. Él sabía, Rodrigo sabía sobre ambos embarazos. Seguimos leyendo. 20 de junio de 1988. Hablé con Elena, acordamos mantener el secreto. Su marido Alberto nunca sabrá que el hijo que lleva no es suyo. Y yo nunca le diré a Dolores que sé que su hijo no es mío. 2 matrimonios. 2 mentiras. 2 niños que nunca sabrán la verdad. ¿Es esto lo correcto? No lo sé. 15 de agosto de 1988. Miguel nació hoy. Dolores está radiante. El bebé se parece a Alberto, cualquiera con ojos puede verlo. Pero nadie dice nada. Yo lo cargaré, lo criaré, lo amaré como mío, porque sin importar quién lo hizo es inocente en todo esto. 20 de septiembre de 1988. Vi a Elena hoy en el parque con su bebé. Rafael, es hermoso, tiene mis ojos. Quise acercarme, quise cargar a mi hijo, pero no podía. Alberto estaba ahí, me vio y asintió como si fuéramos extraños. Tal vez lo somos. 1 de enero de 1989. Nuevo año, viejas mentiras. Miguel está creciendo. Es un bebé feliz. A veces me pregunto si algún día sabrá la verdad, si debería saberla, pero miro a Dolores con él y veo amor genuino. Ella ama a este niño, sin importar quién sea su padre, y yo también lo amo. Eso tiene que ser suficiente. Las entradas continuaban. Año tras año, Rodrigo documentaba viendo a Miguel crecer, viendo a Rafael desde lejos. Escribía sobre el dolor de no poder ser el padre de Rafael, pero también sobre la alegría de ser el padre de Miguel en todos los sentidos que importaba. La última entrada era del día antes de su muerte, 14 de marzo de 2013. Miguel tiene 25 años hoy, es un hombre bueno, honesto, trabajador, no se parece en nada a Alberto o a mí, es mejor que ambos. Si muriera mañana, moriría orgulloso del hombre que ayudé a criar. En cuanto a Rafael, lo he observado de lejos todos estos años, también es un buen hombre, ambos lo son. Tal vez algún día se conozcan, tal vez algún día sabrán que son hermanos, y si eso sucede, espero que puedan perdonar los errores que sus padres cometieron. Rafael cerró el diario con manos temblorosas, tenía lágrimas en los ojos, él sabía, susurró, todo el tiempo sabía, y nos amó a ambos de todas formas. Era un buen hombre, dije suavemente, era mi padre, dijo Rafael, y por primera vez pareció creerlo realmente. Miguel tuvo suerte de tenerlo, y tú tuviste suerte de tener a Alberto. Incluso si no era tu padre biológico, supongo que ambos tuvimos suerte a su manera. Nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo, dejando que el peso del descubrimiento se asentara. Necesito mostrarle esto a Miguel, dijo finalmente Rafael. Necesitas saber que Rodrigo sabía, que Rodrigo lo amaba de todas formas, que nada de esto cambia eso. Él no quiere verte ahora mismo. Lo sé, pero cuando esté listo, cuando el enojo se calme, necesitará ver esto. Me miró. Y tú también necesitas arreglar las cosas con él. ¿Cómo? Le mentí, Rafael, durante semanas. No le mentiste, protegiste información hasta que supiste toda la historia. Ahora conoces toda la historia, ahora puedes darle todo, y si no me perdona, te perdonará, porque te amo. Puedo verlo en la forma en que habla de ti, en la forma en que te mira. Solo necesita tiempo,
Durante los siguientes 3 días, Miguel no respondió a mis llamadas ni mensajes. Le envié fotos de las páginas del diario de Rodrigo. Le envié un mensaje largo explicando todo, pidiendo perdón, diciéndole que lo amaba. Nada. El cuarto día, apareció en nuestro apartamento. Se veía terrible, ojos rojos, sin afeitar, ropa arrugada. Leí el diario, dijo sin preámbulo, todas las entradas que me enviaste. Miguel, déjame terminar. Entró y se sentó en el sofá. He pasado estos días pensando, sobre todo, sobre quién soy, sobre mi familia, sobre las mentiras. Me miró, sobre ti. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Estaba enojado, aún lo estoy. Un poco, porque tenías razón. Tuve derecho a saber todo desde el principio, pero también, hizo una pausa. También entiendo por qué no lo hiciste. Vi cómo me derrumbé cuando solo me dijiste sobre Alberto. Si me hubieras dado toda la historia de una vez, creo que me habría roto completamente. Lo siento tanto, lo sé. Se levantó y se acercó a mí. Y yo también lo siento. Por cómo reaccioné. Por las cosas que dije. Por irme así. Tenías todo el derecho. Tal vez, pero no tenía derecho a culparte por el lío que nuestros padres crearon. Hiciste lo mejor que pudiste con una situación imposible. Nos abrazamos, y fue como si ambos pudiéramos respirar por primera vez en días. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté contra su pecho. Creo que necesito ver a Rafael, hablar con él de verdad, sin secretos, sin mentiras, solo dos hermanos tratando de entender el desastre que heredamos. ¿Le gustará eso? ¿Vendrás? Cuando lo vea, si quieres que vaya, iré. Quiero que vengas. Eres parte de esto ahora, parte de esta familia extraña y complicada. 2 días después, los tres nos encontramos de nuevo en el Café del Retiro. Esta vez no había nerviosismo, solo cansancio y honestidad. Leí el diario de Rodrigo, comenzó Miguel sin rodeos. Lucía me mostró todo. Rafael asintió. También lo leí. Él te amaba, ¿sabes? Incluso sin poder estar en tu vida, te amaba. Lo sé. Y yo, Miguel respiró profundamente. Yo quiero ser tu hermano, de verdad. No con mentiras o secretos. Solo, hermanos. Rafael sonrió. Una sonrisa genuina, cálida. Me gustaría eso. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Nada más de secretos. No importa qué tan doloroso sea. No más verdades a medias. Si vamos a hacer esto, lo hacemos completamente honestamente. Te lo prometo. Rafael extendió su mano. Y Miguel la estrechó. Entonces déjame empezar con honestidad total, dijo Miguel. La casa de la sierra, técnicamente es mía según los documentos, pero la mitad de ella es tuya. Eran las acciones de Rodrigo cuando murió. Y él era tu padre. Quiero que la compartamos. Miguel, no tienes que, sí, tengo que, no solo es lo correcto legalmente, es lo correcto moralmente. Eres mi hermano, deberíamos compartir la herencia de nuestros padres. Rafael pareció abrumado. No sé qué decir. Di que sí. Intervine. Ambos merecen algo bueno después de todo esto. Sí, dijo Rafael. Gracias. Y así, lentamente comenzamos a sanar. No fue instantáneo. Hubo más conversaciones difíciles, más revelaciones, más lágrimas. Pasamos horas en la casa de la sierra, yendo a través de viejas cajas, encontrando fotos de Rodrigo y Alberto, juntando las piezas de la historia de nuestras familias. Encontramos fotos de las dos parejas juntas, de antes de que todo se complicara. Se veían felices, los 4, Dolores, Rodrigo, Alberto, Elena, en una cena riendo. Era surrealista pensar en ese momento de inocencia antes de que las aventuras, los embarazos y las mentiras destrozaran todo. 3 meses después de la muerte de Dolores, organizamos una pequeña ceremonia en la sierra, solo nosotros 3, más la madre de Rafael que había llegado desde Barcelona, una mujer frágil y enfermiza que lloró cuando vio las fotos de Rodrigo y susurró disculpas a nadie en particular. Enterramos las cenizas de Dolores y colocamos una placa conmemorativa junto a la tumba de Rodrigo en el cementerio local. La placa decía simplemente, familias imperfectas, amor perfecto, porque al final, eso era lo que todos habían sentido. Amor complicado, enredado, a veces egoísta, pero amor de todas formas. Y nosotros, Miguel, Rafael y yo, íbamos a ser mejor, íbamos a romper el ciclo de secretos y mentiras, íbamos a ser una familia de verdad. Miguel y yo, renovamos nuestros votos ese verano, con Rafael como su padrino. En mi voto prometí honestidad, siempre sin importar qué, y lo he cumplido. Rafael conoció a alguien, una abogada de Madrid llamada Carmen, se casaron un año después en un jardín hermoso,
con Miguel caminando a su hermano por el pasillo. Cuando tuvieron su primer hijo, le pusieron Rodrigo. Yo me quedé embarazada 6 meses después de eso. Cuando nuestro hijo nació, lo nombramos Alberto, porque a pesar de todas las complicaciones, él fue el padre biológico de Miguel, y merecía ser recordado. Los 2 niños crecen juntos ahora, primos que son casi hermanos, jugando en la misma casa de la sierra, que casi destruye a nuestra familia pero que al final nos unió. A veces cuando estoy sola en esa casa mirando a nuestros hijos jugar, pienso en dolor. Me pregunto qué pensaría de todo esto. ¿Estaría orgullosa? ¿Avergonzada? ¿Arrepentida? Probablemente todas esas cosas, porque así es como son los humanos. Complicados, contradictorios, capaces tanto de gran amor como de gran daño. La carpeta roja todavía está guardada en nuestra caja fuerte, todos los documentos, todas las pruebas, toda la historia documentada. Algún día cuando Albertito y Rodrigo Jr. sean lo suficientemente mayores, les contaremos la historia completa, sin filtros, sin verdades a medias, porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que los secretos solo crecen y se hacen más dolorosos con el tiempo. La verdad puede doler, puede destruir, pero también puede sanar, y al final, la verdad, toda ella, completa y sin adornos, es lo único que nos hace libre. Y nosotros, esta familia extraña y rota que se reconstruyó a sí misma a partir de las mentiras y secretos de nuestros padres, finalmente somos libres.